Y continuamos creciendo en nuestra fe, alimentándola de la palabra de Dios, conociendo más a Dios y de Dios. Consideremos ahora la revelación de Jesucristo. Revelar es la acción de descubrir o manifestar algo desconocido. Según lo que leemos en la palabra del Señor, específicamente en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 4, Dios es incontemplable. El profeta Isaías describe ese momento en que Dios se mostró a él y él notó que alrededor del trono de Dios habían unos seres llamados serafines. Estos seres tienen 6 alas, 2 para volar, 2 para cubrir sus pies y evitar así tocar a Dios o alrededor de su trono, y las 2 restantes para cubrir sus rostros para no ver a Dios. Ningún ser había podido ver a Dios de forma directa. Hacerlo significaría que se desintegrara por completo. Ahora, en este tiempo de gracia, es posible conocer a Dios. ¿Cómo? Lo conocemos gracias a Jesucristo. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Quién es Jesús? Aparte de la historia que confirma su paso por esta tierra, en la inefable, inequívoca palabra de Dios, la Biblia, nos da la luz de su naturaleza y persona. Leamos Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Allí se registra un hecho que nos da luz, que nos va a llegar a la respuesta. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Acá se dice de Jesús que es Cristo, que significa el esperado, el Mesías, el solucionador. Además dice que es el Hijo de Dios. Como los hijos salen de los padres, así se revela a nosotros para nuestra comprensión. Miremos ahora el libro de los Hebreos, o la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que dice en referencia a Jesús es: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entre otras cosas, aquí se le presenta como la imagen de Dios y aparte como Dios mismo con todos sus atributos y sus características. Cristo es la razón de todo lo que existe. Todo existe gracias a Él y por medio de Él se sostiene. Notemos lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Está más que claro. Además, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, se confirma la naturaleza y la divinidad de Jesucristo, cuando nos dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto nos hace ver que Cristo es único. ¿Qué lo hace diferente a los demás que han vivido? ¿Por qué estamos tan seguros que no fue un hombre más que hizo cosas buenas en esta tierra? Las razones son 7. Primera razón, fue antes anunciado. Todos los detalles acerca de su vida fueron anunciados, es decir, profetizados muchos, pero muchos años antes de que se manifestara en esta tierra. Su nacimiento, su vida, pequeños detalles incluso están descritos en el libro del profeta Isaías, en los salmos, muchos salmos que son mesiánicos porque anuncian al Mesías, y en muchos de los profetas menores se anunció. Isaías, por ejemplo, vivió 800 años antes de Cristo y habló que nacería de una virgen, y allí estuvo escrito, fue inspirado por el Espíritu Santo a eso, y en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías se relata incluso cómo iba a morir. ¿De qué persona, por muy ilustre que haya sido en la historia humana o haya aportado mucho a la raza humana, se habló, se profetizó, se anunció antes de que naciese todo lo que haría o las circunstancias y detalles de su vida? De ninguno, solo de Jesús, y eso lo hace único. La segunda razón de la unicidad de Cristo es las circunstancias mismas de su nacimiento. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, concebido por una mujer virgen. Para esto la intervención divina tuvo que ser total. Cualquier muchacha que quede en estado sin haber tenido intimidad sexual con ningún hombre es suficiente para que le afecte mental y emocionalmente. Pero ¿por qué María pudo soportarlo? Por la divina intervención, porque allí estaba Dios obrando. Incluso cuando su novio, porque estaba en noviazgo con José, se enteró de que ella estaba embarazada, dice que quiso dejarla secretamente para no difamarla, y también la cultura hebrea demandaba que una mujer antes de el matrimonio, si estaba embarazada, entonces debía ser lapidada, asesinada a piedras. Por eso tuvo que el Señor mismo intervenir en estas circunstancias. Lo podemos leer claramente en los primeros capítulos de los evangelios de Mateo y de Lucas. La tercera razón es su vida perfecta. Como sabemos, Cristo simplemente no pecó, no cometió un solo error, nunca dijo nada fuera de lugar, nunca pensó nada indebido. Él fue santo. Así se mantuvo hasta el día que dio su vida por nosotros. La cuarta razón fueron sus obras. Fueron muchas cosas las que vino a servirnos, como él mismo dijo en Lucas 19:10, vine a salvar lo que se había perdido. Jesús nos trajo salvación, sanidad, libertad, y vino a reconciliarnos con Dios. Además, nosotros por él obtenemos justificación. Eso significa que nos han declarado justos, aún siendo culpables, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque justificados somos por la fe, y esto gracias a Jesucristo. Lo segundo que hemos recibido de su obra en nosotros es redención, y eso significa que Él pagó por la liberación nuestra, porque estábamos esclavos en el pecado. Eso dice la Biblia, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él pagó el precio por nosotros, el más alto precio, y con su propia vida. Además, hemos sido adoptados. Por Él hemos sido tomados como hijos, porque todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, el derecho de ser hijos, considerados, estimados como hijos de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Además, tenemos en Él regeneración. Somos hechos nuevos, ya lo hemos aprendido. El que está en Cristo es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Y por último, de sus obras mencionamos su poder con que nos santificó, es decir, nos apartó, nos hizo especiales. Aunque estábamos en la suciedad del pecado y del mundo, y aunque nuestro pasado haya sido muy oscuro, Él por su obra nos lavó y nos ha santificado. Ahora menciono la quinta razón que lo hace único, y fue su muerte.
Jesucristo murió como un criminal de forma injusta, porque no había causa alguna. Afirmar la verdad, que es el Hijo de Dios, fue la única causa de su condena a muerte. Muchas personas pueden haber muerto de forma injusta o como mártires, pero ninguno por la causa que Cristo murió, por ser Hijo de Dios y tomó así nuestros pecados. La sexta razón de su unicidad fue su resurrección. Simplemente resucitó de entre los muertos, se levantó. Nosotros hemos aprendido que la razón de la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si no hay pecado, la muerte no tiene efecto. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Si Él no pecó, porque tomó nuestros pecados y resucitó por su propia voluntad. La séptima razón es su exaltación. Después de resucitar estuvo 40 días con sus discípulos y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 que más de 500 personas fueron testigos de su resurrección. Seguidamente, después de estar 40 días con sus más cercanos seguidores, partió al cielo con una promesa, la promesa de retornar por los suyos, por nosotros. ¿Qué actitud entonces, considerando estas cosas tan maravillosas, debemos tener frente a Jesús? Conocer y entender la persona y la naturaleza de Jesús debería llevarnos a tener la actitud correcta de fe y adoración. Jesús, sin duda, es el modelo a seguir. Debemos seguir su ejemplo, imitarlo, poner nuestra mirada en Él, seguir como Él, sentir como Él y hacer como Él hizo. Lamentablemente muchos solo ven en Jesús a un personaje más de la historia. Los de tendencia religiosa aún lo tienen clavado en la cruz, lo admiran y lo veneran por su vida y por su muerte, pero no como el victorioso, resucitado y exaltado que es. Otros dicen creer en Él, pero no le siguen y menos servirle. Él mismo confronta cuando nos dijo que si lo amamos, debemos cuidar de poner en práctica lo que Él nos ordenó. Y así lo dijo: si me aman, guarden, pongan en práctica mis mandamientos. ¿Qué implica amar a Jesús? ¿Qué es lo que Él espera que hagamos? Espera, número uno, que lo confesemos. Hay que confesarlo. Recuerda Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que confesemos a Cristo, siempre manifestemos nuestra devoción por Él y que somos sus seguidores. Él mismo aclaró que si nosotros nos avergonzamos de Él en esta tierra, un día delante de los ángeles, Él también se avergonzaría. Pero que si le confesamos, Él también nos confesará delante de los ángeles. Amar a Jesús, número 2, implica recibirlo, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser considerados, estimados hijos de Dios. Amar a Cristo también implica, número 3, creer en Él. Él lo dijo en Juan 14:1, que creamos en Dios y que creamos en Él. La cuarta razón que implica amar a Cristo es tener en cuenta sus mandamientos para cumplirlos, no solo para saberlos. Él no quiere solo que estemos informados, sino que nuestra vida esté formada en línea a lo que Él nos ha ordenado y que primero desde luego hizo para darnos así ejemplo. Lo quinto que implica amar a Cristo es amar a los demás, porque Él dijo en Juan 13, 34 y 35, el mandamiento que les doy es que se amen unos a otros. Cuando amamos a los demás, estamos demostrando que amamos a Cristo. Y por último, sexto elemento de lo que implica amar a Cristo es seguirlo. Él lo aclaró: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso espera Él, que lo sigamos y lo sigamos hasta las últimas consecuencias, hasta el final. La última voluntad terrena de Cristo, ¿cuál fue? En Romanos capítulo 11, versículo 36,
se señalan 4 aspectos que tienen que ver con la supremacía y señorío absoluto y eterno de Jesús. Esto está más que confirmado en la adoración y veneración que proféticamente se señala en el libro de Apocalipsis. En esa línea expresó Jesús su última voluntad terrena en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Su orden a sus discípulos y seguidores, a quienes en verdad le aman, siguen y sirven, fue: número 1, vayan a la gente. Así como Él vino a nosotros, aunque le despreciaron, Él espera que ahora nosotros vayamos por Él. Así que ir a buscar a los perdidos, así como Él, cuando estábamos perdidos, vino a nosotros. De esa manera correspondemos su amor, moviéndonos a continuar la obra que Él comenzó un día en esta tierra. Lo segundo que debemos hacer es hacer discípulos, es decir, hacer fotocopias de Cristo. Él es el original, nosotros somos fotocopia de Él y nosotros tenemos que seguir fotocopiando de manera que otros, después que vayamos a Él, a las personas, pues a la gente, nosotros los acerquemos a Cristo y con la disciplina de vida que son sus mandamientos, nosotros les demos ejemplo para que a través de nosotros ellos conozcan a Cristo y se vuelvan sus discípulos, sus discípulas, ¿sí? Número 3, no debemos ser excluyentes. Él dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, a todas partes, a todas las razas, a todas las personas. Todos necesitan a Dios porque por todos Jesús murió en la cruz. Así que no debemos hacer distinción de personas o acepción de personas. Todos son valiosos para Cristo, por todos murió en la cruz, por todos pensó estando clavado de pies y manos en la cruz, y espera que vayamos a la gente, que los hagamos discípulos y que no seamos excluyentes, que todos lo conozcan, ¿sí? Lo cuarto que dice es que debemos practicar el bautismo en agua como manifestación pública de fe. Es la manera como le decimos a Cristo que lo amamos y que creemos en Él. Es la manera como lo confesamos públicamente. Lo 5 que Jesús nos mandó fue a enseñar sus mandamientos. No a nuestras propias ideas, no a nuestra forma de vivir, nuestro estilo particular o personal de vida, sino el que Él nos enseñó y que debemos seguir. Es su estilo, es a su manera, no a nuestra manera, no a lo que a nosotros nos parece, sino lo que Él nos ilustra en su palabra, ¿sí? Así que debemos enseñarle a los demás a Cristo y no nuestras propias ideas, y mucho menos las tendencias de este mundo, las corrientes filosóficas, ideas o creencias, muchas de ellas vanas, que tiene este mundo. Como Pablo escribió a los Corintios: amados, yo no llegué a ustedes con sabiduría humana, sino con lo que del cielo he recibido. Y por último, Cristo en Mateo 28, 18 al 20 nos dice que debemos mantenernos firmes independientemente de la adversidad y hasta el fin. Digo, hagan esto, vayan a la gente, hagan los discípulos, no sean excluyentes, practiquen el bautismo en agua como expresión de fe, expresión pública, enseñen lo que yo les he mandado y manténganse firmes hasta el fin. Hasta lo último, así vamos a estar con Cristo. Él es nuestra pasión. Y qué maravilloso es cuando tú tienes esa revelación, cuando tú lo conoces, te apasionas, te enamoras, intensificas tu amor a favor de Él. Recuerden que lo más importante es amar a Dios y lo amamos a través de Cristo, que como dice Juan 14, 6, Él es el camino, no hay otro. Él y solo Él es la verdad y solo en Él está en la vida. Y no hay otro medio para conocer a Dios sino a través de Él. Por Jesús nuestro pasado fue borrado y perdonado. Nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. Frente a todo lo que ha hecho por nosotros, considero que vale la pena que en gratitud y devoción nosotros le sigamos y le sirvamos. La mejor adoración es la obediencia. Qué bueno es que tengamos en nuestra vida la revelación de Cristo, que tú puedas conocerle auténticamente, que tú puedas seguirlo y amarlo y tenerlo a Él primero que cualquier cosa de este mundo, incluso que a las demás personas, que a tu familia, que los que están más a tu alrededor.
cuando tenemos la revelación de Jesucristo, nunca nos vamos a apartar. Siempre vamos a seguir y un día con Él nos vamos a encontrar. Vamos a cerrar nuestros ojos, coloca tus dos manos sobre tu corazón y conectémonos por el Espíritu Santo con Cristo mismo. Y dale gracias por todo lo que hizo por ti y lo que va a continuar haciendo. Dile gracias porque te has revelado a mi vida, porque me permites conocerte, porque hiciste todo para que yo me pueda reconciliar con el Padre y para que yo pueda pasar la eternidad contigo. Sigue extendiéndole tu gratitud y dándole alabanza. Extendamos unos minutos más para alabarlo, para adorarlo, para enamorarnos más de Él y para recibir de su influencia a través del Espíritu Santo.